Pues como cada semana estamos aquí en el programa donde abordamos temas de derecho fiscal, derecho tributario, procesal fiscal y todo lo que las ramas del derecho que tienen que ver con las obligaciones y las diversas manifestaciones de la fiscalidad. Indubio contra fiscum. Soy el doctor Alberto Carrasco. Les agradezco profundamente que nos están acompañando. Y de la misma manera agradezco a nuestro buen amigo, el doctor Silvino Vergara Nava, que como cada semana nos está acompañando. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues aquí estamos preparados. Excelente. Pues hemos venido diciendo que en la medida que avancemos en estos programas, iremos abordando ya algunas cuestiones más concretas sobre situaciones que se presentan en materia fiscal y ahorita pues estamos de lleno con temas y puntos que tienen que ver con el derecho procesal fiscal y bueno, pues aprovechando la temporada, por así decirlo, que es temporada donde todavía nos podemos inscribir a la especialidad que está a punto de empezar, esta especialidad en Derecho Procesal, que, de hecho, inicio con esto porque ya estamos muy cerca de empezar, entonces realmente creo que es una oportunidad que vale la pena aprovechar. Así es, muchas gracias. Pues iniciamos el próximo martes 21 de febrero a las 12 del día con la clase de apertura del doctor Ricardo Rabinovich Alberto, que nos va a hablar de el pago de los impuestos y los derechos humanos, ¿no? Mm. La relación que hay entre el pago de impuestos y los derechos humanos. De hecho, pues el doctor Rabinovich es historiador del derecho, historiador sobre todo de derechos humanos, de la parte de derechos humanos, y bueno, pues es muy interesante lo que vaya a hablar del pago de impuestos y también relacionado con el principio de legalidad, porque si no hay principio de legalidad, pues no hay más que una simple legislación procesal fiscal, pero no hay un derecho procesal fiscal que vele, que proteja a los derechos de los gobernados. Entonces, como contribuyentes, desde luego. Entonces, bueno, pues iniciamos ese día martes 21. Las clases son los martes y jueves de 6 a 9 de la noche, pero esta ocasión martes, pues vamos a iniciar a las 12 del día y bueno, ahí será la sesión con el doctor Ricardo Rabinovich y al final bueno, ya continuaremos, ¿no? Para platicar, desde luego, ya de la primera materia, que es Teoría del Derecho, la cual propiamente la vamos a iniciar el día jueves 23 de febrero, Alberto, jueves 23 de febrero, ya iniciaremos con una de los temas pues más importantes que hay. Fíjate que de entrada, en esta parte de Teoría del Derecho, que es la primera materia, pues ustedes saben mejor que un servidor, y cuántos hemos estudiado esta materia, pero sin que sea el nombre propio de la materia, sino que sea el nombre de Introducción al Estudio del Derecho, que de introducción, pues no creo que tenga, pues no Mucho. tiene mucho o no tiene nada. Teoría, de introducción en realidad es propiamente teoría del derecho, porque estamos viendo ya la parte sustancial y ahí es donde deberíamos de ponerlo en contexto, porque esta teoría del derecho pues es aplicable no únicamente para la academia, es importante porque nos va a permitir tener mejores tablas para hacer una interpretación, una argumentación más adecuada ya en la práctica del día a día, ¿no? Por eso es tan importante esta materia de teoría del derecho. Y fíjate, Alberto, que en ese orden de ideas, pues la primera clase que es el martes, luego el jueves empezamos con teoría del derecho, con esta primera materia, y bueno, pues aquí lo que se trata es de aperturar ese criterio que debe de haber, por ejemplo, para casos como viene siendo el tener este criterio, este sentido jurídico, como por ejemplo para casos relacionados con escoger, por ejemplo, si nos vamos a un juicio de resolución exclusiva de fondo o nos vamos a un juicio tradicional, ¿no? El juicio de resolución exclusiva de fondo, el monto es de 5 millones y algo hacia arriba. Bueno, pues el asunto es que esos asuntos se pueden ir a ese juicio exclusivo de fondo o al recurso exclusivo de fondo. Y ese es por un lado. Y por otro lado, pues tenemos el clásico recurso, el clásico juicio. Y bueno, pues la oferta en el juicio contencioso administrativo de fondo, pues la oferta que se dio era el hecho de alguna manera pues se pudiera entender, clarificar, tener mejor contexto de cuándo existe
la posibilidad de acudir a él y cuándo no hay que acudir a ese juicio de resolución exclusiva de fondo. Hay análisis que se hacen permanentemente respecto a si vale la pena o no vale la pena entrar a este juicio de resolución exclusiva de fondo. De entrada, habría que decir que que en este punto, pues para eso necesitamos saber si hubo violaciones en el procedimiento que utilizó la autoridad o no las hubo. Y luego, ¿cuál es el alcance de esas violaciones? Sabemos todos que hay toda una estructura en general de lo que se le llama esto de las violaciones no invalidantes, ¿no? Las violaciones no invalidantes, que son un tema pues apasionante en relación a violaciones formales no invalidantes, ¿no? Y esas violaciones formales no invalidantes, pues primero hay que descontarlas, porque si las tenemos como argumento y sabemos que no invalidan el acto de autoridad, pues entonces, pues digamos, no tiene mucho futuro ese medio de defensa. Primero tendríamos que entender cuáles son esas violaciones formales no invalidantes y después, pues de las violaciones formales invalidantes, las que anulan el acto de autoridad, cuál lo permite anular de manera lisa y llana y cuándo, pues a lo mejor es para efectos, a lo mejor queda en una apreciación muy general de la autoridad. Bueno, pues hay que estar jugando con todo esto, pero bueno, es un tema muy interesante lo que estamos platicando, pero lo que es más aún es haber prácticamente establecido pues toda una serie de restricciones cuando se va uno al juicio de resolución exclusiva de fondo, Alberto. Y ahí es donde habría que tener más que un criterio económico, financiero, habría que tener más un sentido jurídico de escoger entre uno y otro de esos medios de defensa para no dejar al particular pues prácticamente en estado de indefensión ante la existencia de cualquier requerimiento de pago que se haga por parte de las autoridades fiscales y que de alguna manera pues no estamos, digamos, en las condiciones o en la conciencia clara de cuándo promover uno y cuándo promover el otro, cuándo promover resolución o recurso por resolución exclusiva de fondo y por lo tanto la consecuente que es el juicio de resolución exclusiva de fondo y cuándo estamos ante la presencia de ni siquiera pensar en esa posibilidad de un medio de defensa donde de entrada el asunto es que cuando se va al juicio de resolución exclusiva de fondo, nos vamos a olvidar de todas las violaciones formales que se pudieran dar y nos vamos a centrar solamente en las cuestiones de fondo. De entrada, pues podríamos decir que hay muchos casos en los cuales, pues de fondo no hay nada, ¿no? De fondo la autoridad determinó correctamente el crédito fiscal y pues ya no hay forma de decir aquí hay algún argumento que nos pueda servir como para irnos a un juicio tradicional y pues entonces el asunto es acudir a ese juicio de resolución exclusiva de fondo. ¿Cuál es la ventaja que tiene ese juicio? Hay una audiencia para poder desahogar el planteamiento que se esté formulando, pero principalmente no se embarga. Principalmente hay una posibilidad de que se suspenda el cobro del crédito fiscal sin necesidad de garantizar cuando estamos ante el juicio de resolución exclusiva de fondo. Cuando estamos en el juicio de nulidad tal cual, pues ahí sí hay que garantizar, como todos ustedes mejor que yo conocen, Alberto. Creo que acabas de mencionar dos puntos importantes. Uno que quiero destacar es que ese tema de los conceptos invalidantes y no invalidantes, creo que para muchos colegas, sobre todo los que conocen del tema pero no están de lleno, todavía traen un poquito de de esa situación que se presentaba hace muchos años. Bueno, tampoco tantísimos, pero sí hace algunos años, donde, bueno, pues todos le buscaban a la forma, ¿no? Pero en las obligaciones sustantivas, las de fondo, pues sabían que sí existía la obligación. A mí me ha tocado escuchar algunas 240 pláticas. 0986. Se coló por ahí algo. A mí me ha tocado escuchar en algunas ocasiones donde están haciendo pues comentarios formales o informales, ¿verdad? Sobre un asunto y todavía hacen el planteamiento como si todos estos conceptos fueran invalidantes, cosa que en la actualidad pues ya no es así y por eso es tan importante conocer esta faceta, esta parte del derecho procesal fiscal. Así es, una parte esencial, esta parte del derecho procesal fiscal es una parte esencial, sobre todo para conocer el alcance de las violaciones formales, porque Para poder hacer una radiografía antes de empezar, ¿no?
Sí, claro, porque primero tendrías las violaciones formales no invalidantes, luego las violaciones formales invalidantes. Y de las violaciones formales invalidantes, digamos, podríamos dividirlas a su vez en dos, aquellas que son para reponer el procedimiento, emitir una nueva resolución, o bien aquellas que tengan que ver pues con una violación que propiamente implique la revocación liseyana o la nulidad liseyana. Muchos nos van a decir, Alberto, que si es formal, es revocación para efectos. Entiendo, pero de acuerdo a este juego de interpretación, de argumentación jurídica, del sistema jurídico en general, yo diría que muchas de las ocasiones hay violaciones formales que provocan más la nulidad lisa y llana que los propios argumentos que a veces pensamos que son de nulidad lisa y llana y que van a anular finalmente el procedimiento. Hay un dicho muy generalizado que dicen que la forma es fondo, y efectivamente la forma es fondo, pero para saber si la forma es fondo, para saber si es un vicio invalidante, para saber si es un vicio no invalidante, y todos estos, digamos, conceptos e ideas o estructuras que tenemos, no se van a poder comprender si es que no nos abocamos al derecho procesal fiscal. No se va a comprender si es que no tomamos en consideración esa rama del derecho, porque por más, pues con todo respeto, pero por más formatos que utilicemos y que nos den el formato de Sandbox, ¿no? El último modelo del formato de Sandbox, no nos va a servir de nada si no comprendemos violaciones formales, violaciones invalidantes y no invalidantes, y de las invalidantes saber hasta dónde nos alcanza, de las violaciones formales invalidantes saber si nos alcanza a que se revoque digamos, el crédito para que lo repongan, para que lo enmiendan, o de plano es para que se pueda de alguna manera con esto, pues darle apertura a ingresar a esta rama tan compleja que es la del derecho procesal fiscal. Efectivamente, y el otro punto que quiero resaltar es pues la excepción a este principio del solve et repete, ¿no? Donde la autoridad básicamente es garantízame y luego peléate si quieres, ¿no? Pero a mí primero me garantizas, donde de entrada haciendo una crítica podríamos decir que pues nos deja ver que no estamos en condiciones de igualdad, ya que si estamos peleando, por ejemplo, una devolución que nos está negando, quien debería garantizar sería la autoridad, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, es interesante y es importante saber que en este juicio, en este tipo de medios de defensa, pues hay una excepción a este principio. Sí, de hecho, pues hay una excepción muy grande, ¿no? Para quien pueda promover, no necesita estar autorizado en los juicios para poder promover, pero independientemente de quien promueva, pues siempre es importante distinguir entre estas violaciones formales no invalidantes, violaciones formales invalidantes y la generalidad de las violaciones formales, saber cuándo están dentro de la parte de la revocación, cuándo, a pesar de que tengamos la razón, es una violación no invalidante. Esto está en el artículo 51 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ya hemos tenido algunas pláticas, Alberto, al respecto, pero esto se centra en conocer perfectamente el área de lo, digamos, en el área que corresponde a lo procesal, la relación que se da entre particulares y autoridad fiscal, porque pues el asunto es que muy pocos podrán pues conocer y valorar estos alcances si es que no conocemos el derecho procesal fiscal. Y fíjate, Alberto, que ahora que hemos estado comentando y publicitando esta especialidad en derecho procesal fiscal, que sirve de comentario, que es la única que hay en México bajo esta currícula y bajo estos requerimientos, también te diría yo que en esta parte que estamos mencionando, ¿no? En esta parte relacionada pues con las violaciones de fondo, de forma, las no invalidantes, etcétera, bueno, pues esto lo que también nos invita es a conocer con profundidad cuándo estamos ante una violación que efectivamente es invalidante y cuándo no, cuándo efectivamente esto va a funcionar y esto no va a funcionar. Para eso, pues necesitamos de esta especialidad que de alguna manera nos permite demostrar que estamos ante la presencia de ciertos casos en los cuales pues ni siquiera vale la pena estarse agotando en presentar un recurso que pudiera ser a lo mejor desde el punto de vista pues de mayor realce, vamos a decirlo así, en otro lugar que donde tenemos ahí previsto esta posibilidad de hacer digamos, repartir entre cuándo violaciones de fondo y cuándo violaciones de forma, ¿no? Que al final
Esto, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar propiamente en el Código Fiscal, en los requisitos del código. El código establece una gran cantidad de procedimientos, ¿no? Una gran cantidad de procedimientos que pues muchas de las ocasiones nos dejan pues a lo mejor un poco preocupados el hecho de que no se haya hecho mención a lo que viene siendo pues el alcance de estas violaciones formales y cuando estas violaciones formales efectivamente van a beneficiar o bien pues lo único que estamos haciendo es regularizar los procedimientos de la autoridad para que los vuelva a hacer. Que te voy a decir una cosa, esto en el juicio de amparo es delito de abuso de autoridad. Esto en el juicio de amparo es el delito de abuso de autoridad. En cuanto a que se reponen y se reponen y se reponen estos procedimientos y pues se vuelven, digamos, periodos larguísimos, ¿no? De procedimiento por parte de las autoridades. Pero también muchas veces, Alberto, el tema de saber cuándo es de fondo y de forma depende cómo se plantee. Por eso decía yo que la forma es fondo. Depende cómo se plantee. Si llegamos ahorita y nos empezamos a empujar, pues ya qué respeto puede haber, ¿no? Entonces, si llegamos a estarnos empujando, pues qué respeto puede haber. Si llegamos a cualquier reunión y decimos buenas tardes, buenas noches, estamos de alguna manera pues respetando a las personas, respetando la institución y lo que fuera. Eso es, digamos, en términos generales, pero con las facultades de la autoridad y pasado así como que a una, digamos, traducido a un ejemplo muy, muy esencial, eso es lo que está pasando hoy con el derecho procesal fiscal. Se ha olvidado de las formas, se ha olvidado de los métodos y esto repercute en la defensa pues apropiada por parte de los contribuyentes. Hay una trampa procesal que le ir a un juicio de resolución exclusiva de fondo no hay que garantizar, pero yo creo que esto es más una trampa procesal que el intentar haber juzgado pues en esas condiciones que estamos mencionando, ¿verdad? Pues ahí está para todos nuestros amigos. Hemos estado diciendo, resaltando y este tema que nos has desarrollado, expuesto el día de hoy, pues viene a confirmar lo que hemos estado comentando en el sentido de que pues es tiempo de que hagamos un autoanálisis y nos demos cuenta de que el eje para ejercer nuestra profesión es en gran medida el derecho procesal fiscal, porque de ahí pues se regulan todas las actuaciones de la autoridad con el particular, sea que deriven o no en un medio de defensa, sea que deriven o no en en un litigio, en un medio contencioso. Bueno, pues conocer el procesal fiscal a profundidad y dominarlo nos va a permitir contener, sin llegar al juicio, el poder tributario, el poder del Estado, la potestad tributaria, mejor dicho, que a veces pues la vemos en forma desmedida, ¿no? Pues básicamente ese es el asunto, ¿no? El asunto de conocer los procedimientos, los alcances, entender lo que establece el 51, 52 de la Ley de Procedimiento Contencioso. Tú sabes que ahí, por ejemplo, dice, estas son violaciones formales no invalidantes, y luego dice, entre otros. Habría que analizar si esto debe ser limitativo o expansivo, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, estos son los que dice el legislador, pero pueden haber más, ¿eh? Eso es lo que está diciendo la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Y dónde queda la seguridad jurídica? Le están dando facultades a los tribunales para que determinen cuándo estamos ante la presencia de una violación de fondo o una violación de forma y con eso las autoridades tengan la opción de decir, pues esto es invalidante y esto no es invalidante. Eso es bien preocupante porque el asunto es que estos citas que se hicieron, estas disposiciones que aparecen ahí en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues deberían ser lo más limitativos porque dice, aquí Claro. aunque haya una violación, es validez. Eso es lo que están diciendo. Aquí, aunque haya una violación en el procedimiento, es validez. Eso dice. Y luego dice, entre otros, pues entonces deja a criterio de los tribunales algo que en realidad debería de ser propio del legislador y no estárselo invitando, vamos a decirlo así, pues al juzgador para que a lo mejor juzgue que cuántos y cuántos casos hoy conocemos que han entrado ante una situación que estamos, como la que estamos platicando, donde pues al final queda en manos de los tribunales escoger si es violación, si no es violación, si esta es de las que repercuten en cuanto a reponer los procedimientos o no hacerlo, ¿no? Y bueno, precisamente por eso ponemos en la mesa esta especialidad
Yo siempre he sido de la idea, Alberto, salvo tu mejor opinión, de que pues digamos, los plazos para presentar un medio de defensa, la parte procesal, digamos, de los medios de defensa no es tan importante como la parte sustantiva. ¿Qué es lo que voy a decir en un medio de defensa? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que decir en un medio de defensa? Es la parte Claro. más importante. Y esto, pues, se logra en casos como este que estamos platicando a través de esta especialidad en Derecho Procesal Fiscal, Alberto. Efectivamente, pues mi querido doctor, ya estamos llegando al final de este programa. Agradecerte como cada semana, muy interesante lo que nos comentas y reiterar la invitación a nuestros amigos a que consideren el inscribirse, en participar, en prepararse en esta especialidad. Les recordamos que tiene registro de validez oficial, es decir, le van a dar su cédula como se la dieron en la licenciatura u otros estudios de posgrado que usted tenga, pues tiene reconocimiento y validez por parte de la SEP. Y bueno, estamos a unos días de empezar, así es que de verdad les animo, ya lo decía el doctor Silvino, usted puede hacer una investigación, una pequeña investigación y se va a dar cuenta que pues es una especialidad única, así es que esperamos que nos den la oportunidad de darles más información. Pues mi querido doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, pues estamos ahí al pendiente para la próxima ocasión. Muy buenas tardes. Gracias amigos, gracias por acompañarnos esta semana. Los esperamos la próxima en una emisión más de su programa Indubio contra Fiscum. Muchas gracias.